y mujeres que dieron su cuota de sacrificio para forjar la libertad y mantener la soberanía e independencia nacional. Están aquí representadas las figuras de Manco II, Manco Inca II, las figuras de los hermanos Angulo y Pumacahua, las figuras de las heroínas Toledo, las figuras de las patricias, las figuras de hombres de pueblo como José Olaya, Juan Santos Atahualpa y los próceres y libertadores que transitaron los caminos para forjar la libertad del Perú y América toda. Es así que la segunda conferencia es denominada 1824, los escenarios de la independencia en el Perú y América. Con ello queremos dar pues relieve a estos dos aspectos fundamentales e hitos de inicio y de forja final de la independencia del Perú y América. Es más, en esta ocasión, el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú tiene la honra de fortalecer su membresía institucional. Esta membresía está compuesta por 3 estamentos: miembro de honor, que son las autoridades del Estado; miembro de número, aquellos investigadores acuciosos de la historia militar y nacional; y miembros correspondientes, todos aquellos peruanos, hombres de uniforme y de civil, que tienen como punto común amar al Perú y a su historia. Hoy nuestra institución incorporará a unos miembros que sumarán su esfuerzo y su cuota de patriotismo por esta patria, el Perú, que todos amamos. Esperamos pues que estas jornadas por la independencia, estas jornadas por Junín y Ayacucho, estas jornadas que evocan aquellas figuras legendarias desde Túpac Amaru hasta la libertad peruana, sean pues de mucho valor, y por ello expreso nuevamente la gran satisfacción y bienvenida del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Muchas gracias. A continuación, escucharemos las palabras del general Robert Elín Valles Angulo, presidente del Instituto Peruano de Geografía e Historia, sección Perú. Señor General de Brigada, don Juan Urbano Revilla, presidente de la Comisión de Estudios Históricos Militares del Perú. Señores oficiales generales, almirantes que nos acompañan el día de hoy, distinguidos y distinguidas ponentes que hoy día nos van a presentar sus ponencias en homenaje al bicentenario de la batalla de Junín y Ayacucho. Señores funcionarios, presidentes de las diferentes sociedades e instituciones de investigación, entidades públicas, señores oficiales, supervisores técnicos y suboficiales que nos acompañan el día de hoy, damas y caballeros invitados, señoras y señores, en mi calidad de jefe del Instituto Geográfico Nacional y presidente de la sección nacional del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, es para mí un honor darle la bienvenida a cada uno de ustedes en este segundo ciclo de conferencia, que gracias a un esfuerzo de la directiva, de la presidencia de nuestra Comisión de Estudios Históricos Militares del Perú, con gran entusiasmo, mi general, y con ese trabajo integrado que nos hemos trazado como meta entre el Instituto Geográfico Nacional y de ello la sección nacional del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, hacer viable este ciclo de conferencias para el conocimiento de la historia
de nuestro país, el estudio y el análisis, que nos servirá, mi general, para mejorar cada día a día y construir un país mucho mejor y aprender de aquellas lecciones que nos dejaron nuestros héroes, nuestros soldados y los peruanos que lucharon por tener hoy día una patria libre y soberana. Bienvenido a cada uno de ustedes y muchas gracias. Y siempre, mi general, tendrá al Instituto Geográfico Nacional y a la sección nacional del Instituto Peruano de Geografía e Historia como un aliado estratégico para cumplir los objetivos del país. Muchas gracias. Acto seguido se procederá a la incorporación de miembros correspondientes. La lectura de la resolución estará a cargo del señor Coronel Ricardo Horacio Cáceres Seminario, miembro del Consejo Directivo de nuestra institución. Año del Bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las históricas batallas de Junín y de Ayacucho. Resolución número 272, 273, 274, 275, 276. Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Lima, 22 de mayo del 2024. Visto lo estipulado en el título segundo, capítulo segundo, artículo 19 del Estatuto General del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, que a la letra dice: artículo 19. Son asociados correspondientes aquellas personas de nacionalidad peruana y extranjera interesadas en el conocimiento y divulgación de la historia y que hayan sido admitidas por el Consejo Directivo a propuesta de 2 asociados de número o correspondientes que tengan 3 años de antigüedad y se encuentren habilitados en sus derechos. Considerando que las propuestas presentadas cumplen con lo establecido en el Estatuto del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú y conforme a lo acordado por el Consejo Directivo del 27 de enero, 16 de abril y 15 de mayo en el presente año, en que se aprobó por unanimidad la incorporación como miembros correspondientes, se resuelve reconocer oficialmente como miembros correspondientes del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú a los señores historiador Segundo Manuel Galvez Ríos, arqueólogo Neisser Rubén Jalca Espinosa, abogado Vicente Paul Espinosa Santillán, abogado Luis Corrales Dolmos, abogado Manuel Enemesio Castillo Venegas, haciéndoseles la entrega de las insignias que les acreditan como tal, de conformidad con el capítulo 2 de los miembros, artículo 19 del Estatuto General del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, aprobado con decreto supremo número 00404 del 4 de febrero del 2004. Regístrese, comuníquese y archívese. Juan Urbano Revilla, General de Brigada, Ejército del Perú, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Invitamos a recibir las credenciales al historiador Segundo Manuel Galvez Ríos.
Distinguido historiador militar, don Segundo Manuel Gálvez Ríos, constituye un privilegio para el Centro de Estudios Histórico-Militar del Perú incorporar a usted, un maestro de la historia militar y del Ejército del Perú, a nuestra institución, con la seguridad que su contribución será muy valiosa para los objetivos institucionales. Bienvenido. Acá, adelante. Listo. E invita al arqueólogo Neisser Rubén Jalca Espinosa. Señor arqueólogo Neisser Rubén Jalca Espinosa, para el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, constituye motivo de suma complacencia incorporar a usted a nuestra institución con la seguridad que contribuirá para la consecución de los objetivos del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Muy bien. Gracias. Acto seguido recibirá sus credenciales el abogado Vicente Paul Espinosa Santillán. Distinguido abogado Vicente Paul Espinosa Santillán, para el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, constituye motivo de suma complacencia incorporar a usted como miembro correspondiente de nuestra institución, con la seguridad que contribuirá a la consecución de los objetivos por el Perú y por nuestra historia. E invita al señor abogado Luis Corrales Dolmos. Distinguido abogado Luis Corrales Dolmos, para el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, constituye motivo de suma complacencia incorporar a usted a la membresía de nuestra institución, con la seguridad de que contribuirá para alcanzar los objetivos que estimamos por nuestro Perú y por nuestra historia. A continuación, tendremos la participación del primer conferencista, el historiador Guillermo Sánchez Ortiz, licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue parte de la Comisión Permanente de Historia del Ejército entre 1985 y el 2001 como investigador y del Departamento de Historia de la Oficina de Información del Ejército, destacado posteriormente como asesor e investigador dentro del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. De su larga hoja de vida, sabemos que ha participado en diversos eventos y que es autor de publicaciones como Algo sobre la historia, época de los Incas, La guerra por la soberanía del Perú,
1824, cerco y ataque a la ciudad de Lima, la resistencia de la población de Lima durante la ocupación en 1881 y otros trabajos que en coautoría con investigadores ha publicado en el tomo quinto, volumen primero, El Ejército en la República, siglo XIX. Invitamos al historiador Guillermo Sánchez Ortiz para disertar con su conferencia Tupac Amaru II y la victoria de Sangarará en la gesta libertaria de América. Buenas noches, distinguida concurrencia. Señor General de Brigada, don Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares. Señor General de Brigada, don Robert Valles Angulo, presidente de la Sección Nacional del IPGH Perú. Señor Teniente General de la Fuerza Aérea, don Mario Muñiz, distinguida conferencista que hoy nos acompaña también. Es para quien habla un inmerecido honor hacer uso de la palabra en esta sala que hoy evoca la figura de José Gabriel Tupac Amaru, el conductor de la grandiosa revolución que estalló en el siglo XIX, en 1780, y abarcó hasta 1783. En esta oportunidad empezaremos desarrollando un poco su nacimiento. Don José Gabriel Tupac Amaru, el gran rebelde, había nacido en el poblado de Surimana, provincia de Canas, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, el 19 de marzo de 1740. Algunos autores sostienen que habría nacido en 1738, otros sostienen que fue en 1741. Fue hijo del cacique don Miguel Condorcanqui y de doña Rosa Noguera. Descendía de Juana Pilcohuaco, esposa de Diego Felipe Condorcanqui e hija del inca don Felipe Tupac Amaru, el último de los incas de Vilcabamba, a quien el virrey Francisco Toledo hizo ajusticiar en la plaza del Cusco el 24 de septiembre de 1572. Era pues José Gabriel un legítimo heredero del incanato y recibió esmerada educación desde su infancia en su hogar y, según algunos autores, en el colegio para caciques San Antonio de Borja en Cusco, dirigido por los jesuitas hasta 1767, año de la expulsión de la Orden del Territorio Hispanoamericano. Leía latín con facilidad y hablaba un castellano correcto y el idioma nativo el quechua, es decir, hablaba 3 idiomas. Llegó hasta él la influencia de los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega y así concibió la idea de un retorno a las glorias del pasado imperio. Contrajo matrimonio a los 20 años con Micaela Bastidas Puyucagua, una mujer valerosa y capaz de ser su compañera y colaboradora. Era una mujer hermosa e inteligente. De este matrimonio nacieron 3 hijos varones: Mariano,
Hipólito y Fernando. José Gabriel se fue convirtiendo poco a poco en un símbolo de la liberación para los naturales que alentaban en su fuero íntimo, en sus costumbres y en su indumentaria un pasado esplendoroso, cuyos signos externos, sus monumentos, sus creaciones, su culto al sol todavía perduraban pese a la coacción de los doctrineros y a la catequización forzosa de los españoles. En 1776 se trasladó a Lima como representante de algunas comunidades y poblados de la provincia de Tinta, con el objetivo de liberarlas de la obligación 77, presentó al propio virrey Manuel Guirior el sombrío cuadro de la despedida de los indios mitayos de sus familiares, sabiendo que iban a morir o no regresarían a sus tierras natales. Vendían sus chozas y sus bienes, y así, con un mitayo, se iba del poblado toda la familia. Comprendía Tupamaro que los hacendados utilizaban la condición de semiesclavo del campesino para obtener altas ganancias. Enterado de esto, el visitador del virreinato, José Antonio de Areche, ordenó a Tupamaro abandonar Lima. De todos modos, la estadía en la ciudad de los Reyes le sirvió para establecer relaciones útiles y preparar el gran alzamiento nacionalista. Asimismo, en Lima se enteró del comienzo de la revolución en las colonias inglesas de Norteamérica. Su nombre, su gesta, su martirio no solo arraigaron entre la población indígena del continente hispanoamericano, sino también entre los mestizos, los negros y los criollos, tal como lo manifiesta en el edicto para Chichas, lugar del Alto Perú, fechado del 23 de diciembre de 1780, donde invoca la adhesión de, comillas, españoles criollos, mestizos, zambos e indios, cierra comillas, por ser, como allí lo dice, todos paisanos y compatriotas. El movimiento insurreccional. El 4 de noviembre de 1780 estalló en Tinta, 25 leguas al sur del Cusco, el gran movimiento revolucionario contra la dominación española, comandado por José Gabriel Tupamaro. El movimiento se inicia con la captura del corregidor de la provincia de Tinta, Antonio de Arriaga, a quien le instaura juicio y ejecuta ante la presencia de una gran cantidad de indígenas, negros y mestizos, el 10 de noviembre de 1780 en la plaza de Tungasuca. Acusado de ser dañino al reino, se anuncia asimismo en dicha plaza la supresión de las alcabalas, aduanas y mitas que tanto agobiaban al poblador indígena. El alzamiento abarcó todo el sur del virreinato del Perú, el altiplano de la actual Bolivia o Alto Perú y zonas del noroeste del virreinato del Río de la Plata. Tuvo efecto también en el virreinato de Nueva Granada, en Venezuela y Colombia, donde el 24 de mayo de 1881, en el pueblo de Silos, se proclama rey inca a Tupamaro, dándose a conocer el bando de la coronación. El historiador polaco-argentino don Boleslaw Lewin
miembro del Centro de Estudios también en ya años pasados. En su libro La Revolución de Tupac Amaru y los orígenes de la emancipación americana, precisa que fue la rebelión política y social más grande de la historia colonial americana, un vendaval terrible que conmovió los cimientos del edificio español en las Indias y constituyó el jalón más importante en el camino hacia la independencia americana, hispanoamericana. Volvamos a qué pasó después de la ejecución del corregidor Arriaga. Luego de la ejecución del corregidor Arriaga, Tupac Amaru marchó a Quiquijana, capital de la provincia de Quispicanchis, en el valle de Vilcamayo, con el objetivo de capturar y ajusticiar al corregidor Fernando Cabrera, pero este había logrado huir al Cusco. Entonces el jefe inca regresó a Tungazuca. El 12 de noviembre, el corregidor Cabrera, quien había huido, y el cacique de Acomayo, don Evaristo Delgado, lograron llegar al Cusco y de inmediato dieron a conocer a las autoridades de la ciudad los sucesos en el valle de Vilcamayo. Ellos, temiendo el avance y progreso de los alzados, instauraron de inmediato una junta de guerra integrada por militares, juristas y comerciantes. La junta de inmediato organizó una expedición militar compuesta por 1.200 milicianos bien equipados, fuerza que fue alojada en el ex convento de los jesuitas, convertido en cuartel general y donde se acopió abundante armamento ante la eventualidad de un ataque de los rebeldes. La alta jerarquía eclesiástica, con el obispo Moscoso y Peralta a la cabeza, se sumó también con todos sus recursos contra los insurgentes. Ultimados los preparativos para iniciar la campaña punitiva colonial, la fuerza comandada por Fernando Cabrera, corregidor de Quispicanchis, e integrada por oficiales, entre los que se encontraba el español Tiburcio Landa, partió del Cusco el 14 de noviembre, llegando el día siguiente al pueblo de Sangarará, corregimiento de Quispicanchis, acampando en la plaza del pueblo y estableciendo un servicio de vigías y centinelas para no ser sorprendidos. Las paredes del cementerio que se encontraba cerca a la iglesia fueron convertidas en trincheras. Entre tanto, Tupac Amaru se encontraba en Tungazuca, donde el 16 de noviembre de 1780 expidió su célebre Bando de la Libertad, primer manifiesto emancipador del Perú que incluyó la abolición de la esclavitud. Seguidamente, con los curacas de Tungazuca, Pomacanchi y Acomayo, marcha a Sangarará con un efectivo que fluctuaba entre los 6.000 y 10.000 combatientes de todas las castas, armados con hondas cuyos proyectiles o piedras eran acarreados y recogidos por las mujeres de los combatientes que acompañaban a la hueste. También contaban con fusiles y algunos mosquetes requisados al corregidor Arriaga antes de su ejecución. Al amanecer del 18 de noviembre, los rebeldes aparecen sorpresivamente en Sangarará, cercando al enemigo, que reconociendo su inferioridad, se repliegan a la iglesia con el cura, su ayudante y 30 mujeres, convirtiendo el templo en su fortaleza. El jefe inca intimó de rendición por 2 veces y no fue escuchado. No obstante ello, propuso que saliesen del lugar los criollos y los mestizos, a quienes ofrecía no causarle daño. Pero como respuesta, desde el templo, los sitiados comenzaron a disparar un cañón, con el que dieron muerte a 7 de los rebeldes. Entonces, estos pasaron a la ofensiva. El choque entre ambos bandos
fue encarnizado y sangriento. Luego de casi 10 horas de lucha, los sitiados fueron aniquilados con grandes bajas, entre ellos el tal Cabrera y Landa, perdiendo además la totalidad de su parque militar. Solo quedaron 28 heridos, que fueron curados y luego liberados. Otros huyeron y algunos decidieron engrosar las filas del ejército vencedor, cuyas bajas fueron solo 15, resultando 30 heridos. La victoria de Sangarará, la victoria absoluta de Sangarará, conmocionó a las provincias y al Cusco mismo, donde se multiplicaron los aprestos defensivos, pensando que la toma de la antigua capital del Tahuantinsuyo sería el próximo objetivo militar del Inca. Incluso Micaela Bastida, su esposa, le recomendó que tome el Cusco. Pero Túpac Amaru, al parecer, tratando de conseguir mayores adeptos en las provincias del sur, se dirigió triunfalmente a la región del Altiplano, desarrollando una victoriosa campaña en solo 15 días. A manera de conclusión, la rebelión, a pesar de ser sofocada por los coloniales, dejó una profunda huella en la memoria de los peruanos, siendo una especie de preludio a la lucha final por la independencia americana. Desde cierta perspectiva, podríamos considerar a Sangarará como una de las primeras grandes victorias en la lucha por nuestra libertad, que recién se sellará con los triunfos en las gloriosas batallas libradas en Junín y Ayacucho el 6 de agosto y 9 de diciembre de 1824. Muchas gracias. A continuación, la participación de la doctora Susana Aldana Rivera. Es licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. Se especializó en Historia Regional con el estudio de la región norte peruana. Cuenta con una maestría en Historia Andina en la Facultad de Ciencias Sociales, sede Quito, Flaxo, Ecuador, 1991. Trabajó actualizando profesores en las regiones y en centros de investigación, como el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado de Piura. Se graduó como doctora en Ciencias Sociales, mención en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2008. Es profesora nombrada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesora invitada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesora en la Universidad de ESAN. Es autora de múltiples publicaciones sobre regiones como Regiones Vivas y Activas, Nudos y Fundamentos del Perú Contemporáneo y numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales. Invitamos a la doctora Susana Aldana Rivera para la disertación de su conferencia 1824, Escenarios de la Independencia del Perú y América. Ok, buenas noches a todos los que están presentes. Agradezco al señor brigadier general de esta institución, el señor Urbano, y también a los otros dos señores militares, brigadieres, tenientes, que acabo de conocer. Para mí es realmente un honor estar en esta institución, primera vez que participo, y en todo caso lo que quiero comenzar a conversar es justamente sobre
en este tema del escenario de 1824 como el escenario del Perú y América, ver la batalla de Junín como un hito del cambio institucional. Entonces, por eso he presentado un PPT, siempre presento un PPT, una parte voy a leer, ya me emocioné tanto con el tema que terminé casi haciendo un artículo y no lo voy a leer, no se preocupen, no es tanto, pero sí voy a exponer y explicar algunas cosas. Supongo que tiene que, por favor, ponerlo el PPT en... voy a calcular justamente que no pasarme demasiado. Tiene que ser en habilitar edición y ponerlo en pantalla, que no sé si se puede hacer con esto. Abajo, para poder pasarlo. Ahí está, en presentación, por favor. Ok, entonces, para ningún peruano es desconocido que la batalla de Junín es importante, pero en el metarrelato histórico nacional, consensuado y aceptado, solo aparece en función y en vinculación a la batalla de Ayacucho. En su momento sí fue reconocida la importancia de esta batalla, pues se logró por todo lo alto en Trujillo, y el regimiento de húsares de Junín tiene tal nombre gracias a Simón Bolívar, quien decidió honrar a los hombres que habían participado de dicha batalla. Y es un regimiento que hasta hoy día existe y que es convocado cuando hay grandes eventos nacionales, ¿no? Pero a partir de 1840, en realidad, gracias a Ramón Castilla, la batalla de Junín comienza a ser visible en la efeméride nacional, pero siempre en tándem asociada a la batalla de Ayacucho. Pero la batalla de Junín puede ser leída también como un hito que marca el tránsito entre el mundo virreinal en desaparición y la república en emergencia. Aquí se busca recuperar esa sutil importancia partiendo del hecho que sin Junín la batalla de Ayacucho hubiera sido muy diferente y que por tanto en términos de Perú nos permite reflexionar sobre el proceso de independencia. Menos desde el aspecto militar, al que no se le niega por supuesto la importancia, sino a todo ese complejo entramado institucional que está detrás de esta batalla y de las batallas en general. No está de más recordar que son dos los momentos que se recuerdan para la independencia. Uno es Lima el 28 de julio de 1821, icono simbólico nacional de la independencia del Perú y cierre del proceso, y de pronto aparece otro, que es el 9 de diciembre de 1824, con la batalla de Ayacucho, y que es el final de la presencia del gobierno español en estas tierras sudamericanas, por cuanto el virrey fue vencido en ella y expulsado del territorio sudamericano. Pero entre las múltiples batallas de la Sierra Central, porque hay muchas, la batalla de Junín no fue olvidada y se reposicionó en el imaginario. Y para entender la independencia como ese puente entre el virreinato y la república, la batalla de Junín nos resulta particularmente interesante. El complicado y difícil cambio institucional entre estos sistemas nos remite a los tres fundamentos necesarios para entender la guerra, si seguimos a Delle Piane. La guerra, el territorio, o sea, para entender la guerra se necesita el territorio, la gente y la naturaleza de la guerra. Aunque siempre olvidada, la geografía es particularmente importante, porque veremos que es el punto de encuentro de las regiones, todo lo que es la Sierra Central, y los hombres son, por supuesto, clave para entender la naturaleza de la guerra. Recordemos que los temores se disparan, porque está aún vigente, es más, comienza a ser cada vez más vigente la pregunta de Comte, contemporáneo de la época: ¿qué vincula una república? Porque la monarquía era fácilmente vinculable. ¿Qué vincula a una república? Y la democracia supone considerar a gente como los montoneros, que actúan bajo su propio criterio a lo largo y ancho del Imperio Español, no solamente en el Perú, aunque los de la Sierra Central van a ser particularmente interesantes. Basta citar al liberal rusoniano Bernardo de Monteagudo. Se teme conceder, y ahí por eso lo pongo, se teme conceder demasiado poder a los gobernantes, pero para Monteagudo es mucho más de temer la muy poca obediencia de los gobernados.
Recordemos que su experiencia remite a la independencia rioplatense. Por supuesto, los montoneros han sido objeto de estudios de muchas personas que no voy a mencionar. Y lo que primero quiero hacer entonces es simplemente comenzar a recordar dos temáticas. La primera es la batalla de Junín en un mundo de cambio institucional y los montoneros y territorios montoneros y territorios en la incierta naturaleza de la guerra. Abajo pongo lo que quiero hacer en realidad, que no lo voy a leer. En una primera parte entonces voy a tener esos supuestos sobre instituciones y que considerando elementos que van a estar presentes en torno a la batalla de Junín, que se van a proyectar incluso hasta el siglo XIX y que son bases de la institucionalidad republicana. Mientras que en un segundo punto lo que hago es esbozar algunas ideas de ese territorio en que actúan los montoneros y cómo en la relación con la batalla y en su accionar pues forma parte, es un hito en este cambio institucional, y ya veremos por qué, para explicar la naturaleza de la guerra, siempre siguiendo al conocido historiador, el clásico historiador militar de Lepiani. Entonces, a partir de eso, algunas cosas interesantes a pensar. A ver, primero que nada, lo que viene a ser que tenemos que pensar en todo lo que son las intendencias y lo que vienen a ser las conocidas reformas borbónicos y el impacto de cambios que ya generan. El punto es que para una sociedad acostumbrada a una suerte de autonomía con respecto a España, no le resulta para nada sugerente que se le aplique una nueva manera de ver a esa parte americana del Imperio Español y que se la convierte propiamente en colonias que deben vivir en función de la metrópoli. Eso es también una explicación por la cual se busca una independencia. Nos cambian las reglas de juego y no nos resulta para nada agradable. Pero la creación de las intendencias supone cambios jurídicos administrativos de mayor control, pero que sin embargo se establecen en función de España. Ahora, lo curioso y lo interesante es que estas intendencias recuperan los vínculos humanos, económicos, y que desde ahí vamos a ver que se forman las grandes regiones. Si ustedes miran, la intendencia del norte va a ser el norte, el sólido norte contemporáneo. Luego tenemos la intendencia de Tarma, que va a dar pie a varios departamentos, pero que están vinculados en la Sierra Central, lo que viene a ser Lima, y podemos ir viendo la problemática de las regiones del sur, que además remite, aunque no lo voy a trabajar acá, a una territorialización que se hunde en la noche de los tiempos. Lo he trabajado en otra parte, porque tiene mucho en realidad que ver con lo que puede ser incluso las tropas del Tahuantinsuyo. Lo iremos viendo más adelante. Ahora, lo que tenemos que recordar es que las formas modernas, las estructuras modernas están en construcción, y lo que propicia e impulsa el cambio socioeconómico es la incipiente sociedad industrial de fines del siglo XVIII y que cuaja a inicios del siglo XX. Es importante recordar la decidora contractiva presencia de comerciantes que caracteriza hasta hoy a la gente de Junín, parte de la antigua intendencia. No es casual, por ejemplo, que el jefe de los montoneros que pelean en la batalla de Junín sea Francisco Paula Otero, que además de rioplatense, es un activo comerciante local regional afincado en Tarma, con contactos mercantiles que llega a Lima, pero que también cruzan el virreinato del Perú hacia el extenso sur, hacia Buenos Aires. ¿Será casual que el igualmente rioplatense Álvarez de Arenales llegue y se embarque con San Martín y de inmediato se sube a la Sierra Central? ¿Será casual? Probablemente hay más contactos de los que pensamos que existían. ¿De acuerdo? En todo caso, es el proceso inicial de construcción de una sociedad industrial ideológicamente liberal. No gana el socialismo, también está en paralelo, pero en el caso del Perú es una sociedad, se busca la industrialización en una sociedad ideológicamente liberal, económicamente librecambista, políticamente republicana y socialmente igualitaria, del cual participan todas las sociedades occidentales, aunque en el tiempo solo unos cuantos logran llegar a ser plenamente industriales y nosotros en realidad no llegamos a ser una sociedad industrial plena, sino por el contrario, se mantienen muchos elementos de las sociedades tradicionales que
no estoy entendiéndolo como una situación de minusvalía, sino como un tipo de racionalidad diferente y que responde al propio decantar, al propio devenir de la cultura nativa de estas tierras. Entonces el Perú siempre va a tener estos dos elementos y por eso lo vamos a encontrar en Junín. Una buena muestra van a ser justamente los montoneros, ¿de acuerdo? Porque tenemos que entender que el virreinato del Perú es un mundo diferente al que nosotros pensamos. No es una república, es un virreinato. Sus instituciones se fueron construyendo durante casi 300 años y con la mezcla de dos sociedades tradicionales, porque los españoles también eran sociedad tradicional, ¿de acuerdo? Una con raíces en el mundo andino antiguo y la otra inserta en un proceso de construcción que la trasciende y que luego llamaríamos modernidad. Entonces, ahí es importante pensar y mirar lo que es una institución. Ahí están las estructuras modernas y lo que viene a ser una definición de lo que es una institución. ¿Por qué las instituciones existen en toda sociedad? Porque para poder reproducirse, toda sociedad establece sus propios juegos, sus propios límites sociales, ¿de acuerdo? Eso es una institución, que generalmente vamos a ver que hay instituciones que se mantienen, que se crean y que son útiles para el virreinato, por ejemplo, y hemos visto cómo funcionan con la exposición del Señor, toda la violencia y toda la organización que supone encontrar un cacique y la capacidad de mando y de atención y de captación de intereses que puede tener un curaca. Pero nos vamos a preguntar si es igual en la República, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante porque además, siguiendo Irurosky, tiene pues la condición de que una institución es instituida e instituyente, es decir, se crean y se van como confirmando conforme se van haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pasar a ver, y pensamos ahí, algunas instituciones que están desde la época virreinal. Por ejemplo, en la etapa virreinal, una de las grandes instituciones que tenemos es lo que viene a ser la monarquía, la nobleza. El rey no solamente es el rey, en los nobles, y aquí también está todo lo que es el tema de la nobleza. Tenemos también lo que viene a ser el sometimiento de los indios a través de lo que es el tributo y luego lo que es la esclavitud negra. Instituciones, por ejemplo, que no existen en España. En España tienen otras concepciones, otro tipo de instituciones. ¿Cuál es el problema? Y lo digo para pasar y seguir abundando el asunto. El problema es cuando transitan al siglo XIX. O sea, tú tienes nobles que en el virreinato tienen el poder y la autoridad. ¿Cómo construyes una república donde no hay nobles, sino todos somos iguales ante la ley? ¿Me dejo comprender? La idea de la servidumbre de indios, supuestamente en el virreinato, la planilla del gobierno se paga a partir de los tributos indígenas. El problema en la república, los indios tienen que pagar tributo si son iguales ante la ley. Por eso se vuelve a reimponer la contribución única. Y el gran problema va a ser la mano de obra negra, que es esclava, que por un lado tienes que liberarla porque te viene la estructura desde los ingleses, pero el problema es que las haciendas del norte funcionan con esta mano de obra. ¿De dónde la consigues? Por eso traerán a los chinos. Entonces son problemas institucionales que no se han visto cómo es el tránsito. Y vamos a ver entonces que en la batalla de Junín vamos a poder tener a José Antonio de Sucre, que él es de familia patricia y es marqués de Solanda por matrimonio. Además de que hay muchos otros nobles que pelean. Luis José de Orbegoso, que terminará siendo presidente de Perú, también es un marqués de Moncada, solo que nunca utiliza el título. Está Fernández de Paredes, Bellavista, hay un montón de nobles. Y ahí tenemos un problema para enfrentar lo que viene a ser no solo las batallas, sino la organización de un Estado después de la independencia. Entonces, luego tenemos lo que viene a ser los indios, ya lo hemos conversado. Y sobre todo el problema es que los montoneros supuestamente son indios. Vamos a ver que para mí no son solamente indios, y hablar de indios no es solamente hablar de indios como sociedad estamental en el virreinato, pero ya estamos en el tránsito y comienza a aparecer la clase social. Y vamos a ver que estos montoneros son pequeños productores, son gente que tiene la mentalidad de un pequeño propietario.
y por eso toman su propia decisión sobre cómo actuar en el momento de la independencia, cómo actuar y participar en la batalla de Junín. Los grandes perdedores vienen a ser la población negra, pero todos sabemos que el ejército de San Martín, la gran parte del ejército sanmartiniano es negra, y Bolívar también trae, ¿se acuerdan del batallón Numancia? Acá hay historiadores, no me dejarán mentir, la mayoría son negros, ¿de acuerdo? Ahora, el punto y el problema es que todo esto se mueve bajo una institución que controla, que va a ser la iglesia. Durante prácticamente, y eso me lo salto y vamos a ver para ver si leo, estas instituciones se mueven en el marco de otra gran institución que controla cuerpos, corazones y mentes, la Iglesia Católica. ¿Se acuerdan cuán reactivos, cuánto rechazaban los liberales la presencia de la Iglesia? Justamente porque fue un instrumento de control social de lo que viene a ser el mundo español, de la corona española. E interesantemente, en la medida que la Iglesia Católica pierde espacio de control y de poder, comienza a emerger el ejército. Es un proceso que se da en el siglo XVIII. Conforme cae, lo veremos rápidamente, lo que es el poder de la Iglesia como controladora del orden, va a emerger el ejército con otro tipo de control social. Justamente vamos a ver que el eje es, el punto de inicio va a ser la militarización de los años de 1760 en adelante, mientras que el punto culminante y caída de la Iglesia va a ser hacia la década de 1780. Justamente lo veremos con Martínez de Compañón, pero también con lo que puede ser la presencia en la Sierra Central, en toda la zona de Tarma y de Ocopa, de los sacerdotes sobre Biela haciendo mapas, Girbal evangelizando. ¿De acuerdo? Entonces, desde esa manera es que estoy planteando la idea de lo difícil que fue pasar de una monarquía a una república. No es tanto que sí fue el momento de violencia y de guerra que suele ser coyuntural, sino que en realidad era muy difícil enfrentar la construcción de una institucionalidad diferente. Y eso va a ser la gran aventura peruana, que es exitosa a lo largo del siglo XIX. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos lo que yo les decía, algunas ideas de lo que viene a ser la Iglesia Católica y que es el principal brazo, su presencia es visible, incluso se creó y se llama, entre los historiadores es muy conocido, la segunda cristiandad. Recordemos que la Iglesia funcionaba en múltiples niveles y entendamos, no estoy yendo contra ninguna fe ni con ninguna creencia, estoy hablando contra en favor un sistema que se organizó y que sirvió muy bien para organizar un virreinato. El principal brazo de la monarquía, la monarquía tenía dos brazos, uno era el gobierno burocrático y otro era el gobierno burocrático eclesiástico. Y donde había un sacerdote, por ejemplo, también teníamos un funcionario de la monarquía. Luego era la iglesia la que recordaba y mantenía entre los feligreses la ideología del derecho divino de los reyes, y finalmente en la vida cotidiana funcionaba casi como un banco para los señores. No es casual, por tanto, lo que yo les digo, que la poderosa presencia del clero generara una fuerte respuesta de rechazo de los liberales e insurgentes. Se sabe que los liberales no eran necesariamente ateos, pero sí anticlericales. Los sacerdotes eran las guías, vigías naturales de la feligresía. Y tenemos una frase de Monteagudo: en el Perú, como en todas las antiguas posesiones españolas del Nuevo Mundo, España no necesitó otra fuerza para mantener el sistema colonial que la superstición e ignorancia de los pueblos. Entonces, aquí resulta interesante de pensar las nuevas necesidades que vamos a tener y que le van a quitar poder a la iglesia y se las van a dar al ejército. Y aquí resulta importante recordar
que en la medida que la institución eclesiástica pierde progresivamente ese espacio de poder que en el virreinato y en el corazón de la gente, es un espacio que comienza a ganar cada vez más el ejército y que es visible para fines del siglo XVIII. Una forma de control social que supone un nuevo tipo de violencia, menos espiritual y bastante más corpórea, que de acuerdo con la creciente necesidad de defender territorios, ya no ordenarlos o controlarlos, sino defenderlos. Vamos a encontrar incluso las famosas llaves del reino de los europeos no españoles. Hay que defenderlo de los europeos no españoles en la medida que la modernidad o el mundo moderno se va estableciendo, en la medida que una nueva forma de economía se está estableciendo, y los recursos de América solo los tenía bajo su control España. De ahí la necesidad, y vamos a ver que desde 1720 comienza además un vínculo entre lo que viene a ser ciencia y ejército, con por ejemplo, las noticias secretas de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que sirven para reconocer el territorio y defenderlo de los europeos no españoles, pero también te sirven para saber cuál es la situación que está dándose en esta tierra. Y a eso tenemos que sumarle lo que viene a ser, por ejemplo, la expedición de Alejandro Malespina. Todos están vinculados a lo que viene a ser el ejército. Pero la militarización es progresiva y creciente. Los soldados son gente común. No estamos hablando de la institución moderna de la cual ustedes participan. Por eso les dije que estábamos en otro mundo. Pero las milicias urbanas son lo que es la gente común y corriente a la cual levas y la haces formar parte del ejército. Entonces la gente que forma parte de estas milicias urbanas, que normalmente nos las enseñan como para el adorno urbano, pero en realidad hay una creciente presencia de extranjeros para fines del siglo XVIII, para 1800. No es casual que para 1821 San Martín declara la independencia a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde tenemos ya 3 casas de comercio inglés abiertas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos es que, como vemos, los puntos de quiebre van a ser la década de 1760, para ir pensando cómo se va militarizando la sociedad, ¿de acuerdo? Y que en realidad el asunto está vinculado a los crecientes problemas con el Caribe, por ejemplo, la guerra de la Oreja Jenkins, pero también a la presencia del virrey Amat. Hay una necesidad de controlar el territorio, no quieren la competencia que supone la Iglesia, y en ese momento es que comienzan a darle cada vez más fuerza al ejército, camino al ejército moderno, que son ustedes, pero que es necesario porque hay que defender el territorio, porque la gente es más fácil de controlar, aunque los liberales, como hemos visto, le tienen miedo a lo que viene a ser estos montoneros, ¿de acuerdo? O sea, ahí hay un intríngulis institucional. Otro elemento que es importante para pensar entonces es, mientras unos suben, otros bajan, las milicias entonces se va estableciendo una percepción diferente del orden y la violencia como propulsora del orden. Es más, podemos ver lo que es este cuadro que está construido, lo he sacado de un blog, pero está construido a partir de la compilación hecha por el Dunbar Temple, donde vemos solamente los regimientos de infantería. Y estamos hablando de cerca de 10.000 personas para 1760, 1780, para 1821 se calcula 1,5 millones apenas de personas en el Perú. Entonces estamos hablando del 1% más o menos de personas que están, entre comillas, levadas para ser parte de un regimiento. Y esto me parece a mí importante porque lo veremos con la batalla de Junín. Hay un efecto no pensado de la militarización. En una sociedad de antiguo régimen, construida sobre la diferencia, es decir, como los dedos de la mano unifica, pero los dedos parecieran que son autónomos, ¿de acuerdo? El problema es que cuando tú militarizas, estos dedos también aprenden la autodefensa. Y ahí podemos entender a los montoneros. Y es una cuestión, no es un ejército formal,
es un ejército que estamos hablando de términos de antiguo régimen, pero tenemos que movilizar gente que por propia acción y por los años que va llevando adelante, en realidad pueden plantear y están acostumbrados a la autodefensa, cosa que nosotros no. Si yo tengo un problema en términos de ciudad, inmediatamente busco un policía, porque un civil no puede hacer uso de la fuerza. Ese es el Estado beberiano, que es el que nos caracteriza. Y si se trata de un problema de defensa del país, obviamente son ustedes. Y son ustedes los que entrenan, en todo caso, a los civiles. Acá es distinto. Acá la gente se arma en el caballo. Entonces, ahí podemos pasar a ver un poco lo que viene a ser los montoneros y este territorio en la incierta naturaleza de la guerra. Y podemos ver que Bolívar dice, sí, pues los montoneros valen mucho, pero Bolívar también va a utilizar a Monteagudo. Y hemos visto cómo Monteagudo le tiene miedo como liberal a estos montoneros porque van por su cuenta. Y vamos a ver que hay algunos puntos ahí pensando. Entonces, en la Intendencia de Tarma, si comenzamos a mirar la geografía, resulta particularmente interesante porque tenemos un doble nivel. Tenemos una región que se organiza en un eje que va de Cerro de Pasco al sur, Sierra Centro-Sur, Sierra Central-Sur, y de Cerro de Pasco hacia arriba, todo lo que viene a ser desde Huánuco a Huaylas. Y es como la mitad del Perú. Y ahí incluso tenemos un tualeg, una vaguada. No lo voy a trabajar, pero ustedes saben y conocen territorio. Del río Guayaga y Marañón, todos los ríos circulan hacia arriba, y de la laguna Chinchaycocha todos los ríos circulan hacia abajo, por decir. Entonces es interesante pensar porque en ese territorio, esto si manejáramos geográfica, veríamos que esto es la zona en que las montañas bajan y se vuelven y dan tránsito al norte. Y al norte con una ceja de selva mucho más grande incluso que lo que podría ser el sur, pero al cual se entra desde Ocopa. O sea, los españoles sí sabían lo que estaban haciendo. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos que en esta zona de la Sierra Central se encuentran dos grandes formas de apropiación del espacio que se basan en geografías diferentes. Recordemos que las sociedades del Antiguo Mundo, y el Perú tuvo un imperio, se construyen en base a su geografía, se apropian de la geografía y entonces te construyen. ¿Se acuerdan? Chinchayzuy al norte, Contizuy al sur. Eso no desaparece con los españoles, sino que es interesante, se reinventan. Y en el momento de la independencia, es este modelo del norte, que incluso transita hacia el Gran Norte, como digo yo, y del sur, y que va hasta el extenso sur, ¿de acuerdo? Y ahí lo que tenemos es que el punto donde se intersecan va a ser la Sierra Central. Eso es algo hablando de la geografía. ¿Por qué las batallas decisivas de la independencia primero se dan en el Perú? Nadie niega la importancia del Alto Perú y de lo que puede ser Olañeta. También sin Olañeta las cosas hubieran sido distintas, porque hay que decir la verdad, estábamos a punto de perder la guerra de independencia. ¿De acuerdo? ¿Por qué se dan en el Perú? Porque ahí se intersecan estos modelos. Y vamos a ver en un mapa final sobre la batalla de Junín que justamente de Cerro de Pasco hacia arriba ya está terreno liberado, y de Cerro de Pasco hacia abajo es el terreno realista. ¿De acuerdo? Entonces, ahí podemos ver las características de lo que estoy mencionando, de lo que viene a ser la presencia de Bolívar, que sube por Huamachuco y utiliza un camino que existe hacia Huánuco para poder moverse. Porque lo que hay que plantear, y esto ya, no sé si lo estoy poniendo acá, pero en todo caso es importante recordar algo que yo afirmo, y no soy la única. El Perú tiene dos campañas de independencia, una con San Martín y otra con Bolívar. Y la guerra de independencia comienza un 25-26 de julio, no sé exactamente la fecha, se me acaba de ir, cuando el virrey abandona Lima. Salazar demuestra, es un estudioso de Yauyos, que demuestra cómo conforme el virrey sube hacia la Sierra Central, es antagonizado por los montoneros de Yauyos. Esto es un punto bien importante,
Estamos hablando de que es gente que tiene voluntad propia, capacidad de autodefensa y que tiene la experiencia de las milicias, porque hemos visto que son 10.000 personas más o menos por todo el territorio y no son siempre las mismas. Estas van moviendo a las personas. ¿Me dejo comprender? Entonces aquí también es una suerte de suposición, y esta cantidad de pequeños pueblos va a ser la característica de toda la Sierra Central, tanto de lo que viene a ser, menos quizás de Pasco hacia el norte, pero el mismo Cerro Pasco y todo el sur se caracteriza por esta cantidad de poblaciones a lo largo de lo que viene a ser el Valle de Mantaro. Hay que recordar entonces que una de las cosas que le sorprende mucho después de la batalla de Junín a Delio Piani es que, bueno, primero planteemos, ¿no?, la batalla en sí de Ayacucho, pero viendo a estos montoneros. Lo que pasa es que está tan lejos que no llego a mirar la letra, mis disculpas, pensé que tendría otra estructura, pero en todo caso lo que señala Bolívar a Sucre, me voy a acercar porque no sé exactamente, ya lo abandoné. Necesitamos hacernos sordos al clamor de todo el mundo, porque la guerra se alimenta del despotismo y no se hace por amor a Dios. Necesita usted un carácter terrible, invencible. Son frases que resultan interesantes para pensar, porque Bolívar está justamente en la batalla de Junín. Ahora, recordemos lo que viene a ser la misma batalla. El virrey, institución noble que dirige, lo que ha ido, ni bien escapa de Lima, sube de frente a Ocopa. Punto importante, ¿se acuerdan en el mapa? Ocopa es la ruta de los Antis. Luego, lo que tenemos entonces es que de Ocopa es invitado por Huancayo. Huancayo en ese momento es muy pequeño como pueblo, y estando en Huancayo le llega la invitación del Cabildo Constitucional del Cusco para que pase, y las palabras realmente son como diciéndole: ¿usted qué hace en ese pueblo de bárbaros salvajes? Su lugar es con nosotros. Y el virrey pasa de Huancayo a Huamanga y de Huamanga al Cusco. Ahora, pasa lo de Pedro de la Nieta, se separa, y el punto es que el virrey comienza a regresar, y entonces tenemos un problema interesante. Todo lo que es el Alto Perú es realista, pero realista bajo control de Olañeta. Todo lo que es el extenso sur es independiente. Todo lo que viene a ser el norte de Pasco hacia arriba es independiente. ¿Qué puede hacer el virrey? ¿Se acuerdan de las campañas por puertos intermedios? Fracasaron, pero sirvieron a un propósito: cerrarle la salida a los españoles. Delio Piani dice algo muy interesante. Ellos ya sabían que la definición de la guerra iba a ser por la sierra, no iba a ser por la costa. Y tienen esa práctica de tierra arrasada, tan no típica del norte y de Paita. Cada vez que se aparece un pirata, se corren tierra adentro y van quemando todo lo que pueden. Y la idea es que la defensa estaba en la sierra, y ahí sí se da una verdadera guerra de independencia, porque resulta brutal, porque está Carratalá, que juega con el problema que supone una guerrilla, no una guerra formal. Recuerden que la guerrilla es la forma de sociedades tradicionales: pegan y se desaparecen. Napoleón en Waterloo no lo ganó el ejército formal, sino las guerrillas. ¿Cómo enfrentas una guerrilla? Desafortunadamente tenemos experiencias contemporáneas, a lo burro, como se dice, y es lo mismo que hace Carratalá. Carratalá entra, quema iglesias, porque la iglesia es el lugar donde tú ibas a defenderte. Te ibas a la iglesia, y la iglesia, como nos ha contado el profesor, entras a la iglesia y la iglesia era intocable. Claro, eso en el siglo XVII, pero en el XVIII ya no. En cambio ahorita nosotros salimos corriendo al ejército, ¿no? Si entro en el cuartel, ¿estoy o no estoy protegida? Por supuesto, para que vean cómo cambia la institucionalidad. Los montoneros entonces suele ser el problema, porque ¿cómo controlas a estas personas? Y vamos a tener incluso cosas como este señor Bruno Terreros, que él era sacerdote franciscano, es decir,
pacífico hasta decir basta, que se cansa de las correrías de Carratalá y que se convierte en guerrillero y luego termina siendo militar. ¿Cómo transitamos de una institucionalidad a otra institucionalidad? Y resulta interesante entonces el peso que puede tener este señor Terreros, porque así como Francisco Paula, él también tiene un montón de gente, 200 personas a su mando, que creo que no son pocas, no conozco mucho, pero me parece que 200 personas, mandar 200 personas no es poco. ¿Es su regimiento? Usted eso lo sabe mejor que yo. Entonces, el problema es quiénes son esos montoneros, porque hay que recordar también, y con eso comienzo a correr porque ya debo estar pasándome del tiempo, que los militares, todos, tienen poca experiencia. Algunos, como San Martín, se han criado en España, estamos. Otros han peleado, son extranjeros que han peleado en las guerras napoleónicas. Algunos más tienen la experiencia del Gran Sur, toda la experiencia del Virreinato de la Plata y la liberación del Virreinato. Otros vienen con Bolívar, con la experiencia de Nueva Granada. Pero el problema es que en el Perú nunca hubo guerra, así como decía el conde Duque de la Palata en el siglo XVII. ¿Cómo vas a tener militares que funcionen con ejército si no tienes guerras? No existían las prácticas que ahora ustedes hacen. ¿Estamos? Entonces el problema es que la misma oficialidad, el grueso de la oficialidad, se hace en el caballo. Si eso sucede con la oficialidad, ahora pensemos con los montoneros, con la gente común y corriente, que puede haber sufrido la militarización, pero el punto es, ¿sabrán realmente utilizar armas, la estrategia militar? Y hay que recordar que la batalla de Junín es espectacular, porque es la única batalla que solo se hace a sable, espada y daga. No se dispara una sola arma. Quienes la llevan adelante son los montoneros. El problema es que en la República los montoneros, por guerrilleros, te causan un montón de temor. Por eso Bernardo Monteagudo que decía, el problema son entonces que son poco, que aceptan poco el orden. ¿Me dejo comprender? Entonces, esa servidumbre de indios, que resulta que los montoneros no son tan indios en realidad, porque son pequeños y medianos comerciantes los de la Sierra Central. Hemos visto que son pueblos. Solo hay 197 comunes, y estoy citando a Alejandro Díez, antropólogo, que es su especialidad en la comunidad indígena. De 197 comunes que existieron en el virreinato, hoy día tenemos como 2000 comunidades indígenas. En la época tampoco es que haya mucha gente. Y resulta interesante porque en esta zona del centro es muy particular. Podría, en otro lado también he estudiado las características económicas de esto, y que en realidad, como digo, son una suerte de, utilizando una teoría ajena al Perú, pero que funciona, una suerte de geomens, gente autónoma, pequeños propietarios que están vinculados a la tierra y que están vinculados al comercio en las ciudades, proceso de gentrificación andina. Es más, ir a Huancayo, la experiencia de ir al mercado es realmente interesante, ¿de acuerdo? Entonces, porque son 3 kilómetros de gente que vende y compra, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos ahora el lado Humbertemple, que te explica cómo estas personas, pues, toman los hechos, ¿cómo les puedo decir? Los símbolos militares, tocan las casacas. En el siglo XVII, hasta el siglo XVII, la gente lo que hacía era copiar las mangas de los sacerdotes, los bobos de los sacerdotes. Pero ya para 1800, todos se identificaban como sargentos mayor, como tenientes, y en el momento de la guerra era preciado la captura de sacos militares, no solamente de armamento, porque no es solo la defensa, sino es el simbolismo de lo que supone esta institución cuyo poder va en emergencia y que va a ser clave para lo que viene a ser la República en el siglo, sobre todo en el siglo XIX, y obviamente el ejército moderno que hoy día ustedes representan adecuadamente. Entonces, podemos ver a nivel de lo que es en la batalla, una de las cosas que le dice Sucre a Bolívar, que él dice que hay demasiados, o sea, te dice, ¿quién debe ser el comandante
para la tarea de gobernar a tantos coroneles? Porque claro, Terrero jaló a 200 personas, pero miren, hay una cantidad enorme de, no sé dónde los he puesto, no los he puesto, hay mucha cantidad de montoneros, y todos pues tienen 50, mínimo 10 personas, máximo hasta 500 personas que se van moviendo. Y justamente el problema de Sucre es cómo hacemos para lidiar con tantos coroneles, cómo ordenas a tantos coroneles. Porque claro, no hay una institucionalidad moderna. El que lleva 500 hombres es coronel, pues. ¿Estamos? Son puntos interesantes a ir pensando, y que en todo caso suponen pues un cambio institucional que está vigente, y que por eso les decía, la batalla de Junín puede ser vista como un hito. Los nobles ya no tienen sentido, pero sin embargo siguen en el imaginario de la gente. Los indios son libres, son iguales. Es más, la rebelión de Huánuco y la constitución de la Jura Constitución en 1813 en Huancayo, dos al norte de la Intendencia de Tarma y en el sur de la Intendencia de Tarma, en realidad lo que están buscando es la igualdad, porque el problema no es la libertad. Desde 1760 la militarización te aseguraba una posibilidad de libertad. El problema en el Perú siempre ha sido la igualdad. Pues son sociedades eminentemente jerárquicas. En fin, ahí voy terminando como Junín, la batalla necesaria, que fue lo que expuse anteriormente, y como en la Pampa Reyes, pues incluso geográficamente. La Pampa Reyes, Canterac baja a la Pampa Reyes y Bolívar sabe que está yendo por el camino largo, todo está citado de Delepiane, pero el problema es que la Sierra Central es sierra, así como si fuera sierra, los cerros son sierra. ¿Cómo explayas el ejército? Ese es el problema militar. Y lo interesante es que cuando se da la batalla, Bolívar cree que está perdiendo y se va, se escapa, pierde, o sea, lo van a buscar para decirle, gracias a Necochea, Razo, ya, se dio, ganaste, y Canterac sale corriendo y no para hasta Huamanga. ¿Por qué? No lo sé, me falta la terminar. Lo que sí, sale corriendo hasta Huamanga, cansando a los hombres, no solamente física, sino moralmente. Ustedes saben, por el ejército, que la fuerza moral es muy importante. Los hace retroceder a toda carrera y nadie sabe por qué. Probablemente porque le tienen miedo a los montoneros. Pero todavía falta estudiarlo. En todo caso, el virrey sin Junín hubiera sido imposible. Aquí comenzamos ya a terminar. Lima ha sido varias veces conquistada por los españoles. En 1821 hubo un conato, el 23 y el 24, sobre todo hay el 23, un mes que está capturada y está Rodil. Todos sabemos que está en el Callao Rodil. Y claro, si tienes el Alto Perú o la Ñeta, el virrey comienza a regresar de Cusco a Huamanga, y de Huamanga la idea es bajar a Lima y forzar el encuentro con Rodil, y ahí sucede Junín. Y Junín, por eso, es una guerra, una batalla realmente necesaria, y que además es un hito de cómo están cambiando las cosas, cómo el ejército va tomando fuerza, cómo otro tipo de racionalidad de guerra va entrando, cómo vamos a tener a futuro los problemas con lo que pueden ser estos montoneros en un mundo liberal que le tiene miedo a lo que vayan a ser estas autonomías. Aquí comenzamos a ver la problemática que se va a decantar a lo largo del siglo XIX. Es un hito, pero en el momento lo que hace es cerrarle la bajada al virrey, le quita Cerro de Pasco y lo deja al virrey atrapado sin salida. Ese es el nombre del texto que me falta escribir. ¿Cómo sale el virrey? Está atrapado sin salida. ¿Puede ir al sur? No. ¿Puede ir al norte? ¿Puede bajar? Sí, pues las campañas fueron un desastre. Pero Arequipa, apenas Olañeta, absolutista,
comienza a correr como virrey, Arequipa se voltea, eso sí, la idea de Nuria Sala y Vila, se voltea al liberalismo y dice, no, se acabó, me paso a la república. ¿Qué hace el virrey? Es muy interesante. Militarmente, lo único que quedaba era, no sé, bajar y forzar Lima. Por eso Junín me parece a mí que es una situación, una batalla realmente muy importante que se da alrededor de Cerro de Pasco, porque forma parte del eje, porque es la minoría. Hay plata. Para llevar una guerra se necesitan recursos, y es una guerra larga, desde no solamente que llega el 20 y el 21 terminó con Lima, no, estamos desde el 22, 21, 22, 23, 24, que está corriendo a todo dar. Este es el ejército, tanto realista como independentista. ¿Estamos? Entonces, por eso era lo que yo les decía, que esta batalla del 6 de agosto, que es arma blanca, es un signo, un hito, que nos permite entender la batalla en sí, pero la batalla en la naturaleza de la guerra, en el marco sudamericano, en el proceso de cambio a una sociedad industrial, en el proceso de cambio de una monarquía a una república, en el cambio entre institucionalidades. Gracias. Damas y caballeros, a continuación escucharemos los comentarios a cargo del presidente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Distinguida concurrencia, acabamos de presenciar dos magníficas conferencias en las cuales hemos recorrido aquel camino de la independencia del Perú y de América. Primero con la conferencia del historiador don Guillermo Sánchez Ortiz, quien nos ha planteado la figura de Túpac Amaru II y aquella gran gesta en la victoria de Sangarará. Coloca a Sangarará pues como el hito inicial en la gesta libertaria de América. Hemos podido apreciar cómo Túpac Amaru ha sido preponderante en el significado que ha tenido en aquel régimen virreinal que era fuertemente opresor, y nos ha dejado dos fechas significativas en esta conferencia: el 16 de noviembre de 1780, con el bando de Túpac Amaru, en el cual declara la libertad de los esclavos, y Túpac Amaru también se corona a la usanza rey, Joseph I, y después la gran gesta de la victoria inobjetable de Sangarará, donde confluyó una reunión de diferentes castas que se unieron a Túpac Amaru y lograron pues aquella gran victoria, en la cual estuvieron, y nos han mencionado la presencia de mujeres también, ahí aportando y siguiendo a sus compañeros de armas, y también a la presencia de Micaela Bastidas, estando ahí acompañando a Túpac Amaru. Entonces pues esta gran gesta de Sangarará hoy se inscribe como el primer hito, y también ha sido un deber de estas instituciones confluyentes, el Centro de Estudios Históricos y Militares del Perú y el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Sección Nacional del Perú, colocar a Sangarará como el punto de inicio de la gesta libertaria de América, que va a tener su corolario en Ayacucho. La siguiente conferencia magistral de la distinguida doctora Susana Aldana nos ha planteado un escenario interesantísimo, en el cual hemos podido apreciar el tránsito de la sociedad virreinal a las primeras décadas de la sociedad republicana. En aquel tránsito fue primordial el establecimiento de una sociedad militarizada que venía desde el antiguo régimen, o sea, en el régimen virreinal. Aquella sociedad que se inició con las reformas borbónicas que establecieron el régimen de las intendencias en la América, que dividió aquel Perú virreinal de los Habsburgo, que fue el Gran Perú,
del siglo XVII, que fue el Perú inmenso en todo el continente prácticamente, y que con la aparición de los nuevos virreinatos del Río de la Plata y el virreinato de Nueva Granada, también se originan las intendencias, aquellas que tienen a la cabeza un militar traído desde España y que veía pues por los intereses de la península. Es en esa sociedad virreinal que nos ha explicado que emergen instituciones, y que son las instituciones las que empiezan también unas a perder poder y otras a ganarlas, como muy bien la Iglesia, que fue una herramienta de poder poderosa, empieza pues a ceder espacios a la milicia, que poco a poco se va estructurando y que sí transita del régimen virreinal al nuevo régimen republicano. Y qué difícil establecer la república, no fue nada fácil, como muy bien nos ha ilustrado en los pensamientos de Bernardo Monteagudo, que tenía las experiencias del Río de la Plata y los desórdenes que habían ahí. Por eso es que también será espacio para otras discusiones, pero habrá que ver por qué se discutía inclusive de un régimen monárquico o un príncipe europeo aquí en el Perú. En fin, aquel tránsito de esa sociedad virreinal a la republicana fue difícil, y qué bien también de que allí nos ha explicado cómo en ese escenario geográfico, la importancia que tiene la geografía en la definición de las guerras, ¿no? Y cómo llega la expedición libertadora con San Martín primero, y la primera campaña la hace pues hacia la Sierra Central. Efectivamente, ¿no? Álvarez de Bernales llega hasta Cerro de Pasco, ¿no? Llega hasta Cerro de Pasco el 6 de diciembre de 1820 y obtiene ahí una victoria. Y nos ha mencionado también la victoria de Junín, cerquísima a Cerro de Pasco, el 6 de agosto de 1824, y cómo pues esa Sierra Central al final quedó como el eje decisivo para definir la libertad del Perú y América. Y qué importante ese gráfico, poder apreciar el gráfico del Perú y también el gráfico de América, ¿no? Que prácticamente confluye como un núcleo, un centro del espacio final para la libertad del Perú y América. Cómo han confluido el espacio del norte y el espacio del sur, con diferentes aspectos también económicos, ¿no? Y ahí al centro está, bueno, Cerro de Pasco y Junín. Cerro de Pasco, el lugar principal donde estaba pues la mina, y que pasó del control de los realistas a los patriotas y así sucesivamente, hasta después de la batalla de Junín quedar ya en manos patriotas. Y también el clero, ¿no? Hablar sobre el clero creo que nos da un espacio para otros temas más adelante. E inclusive podemos apreciar la figura de Bruno Terreros, ya como guerrillero al mando de las guerrillas y montoneras del centro. Fue fundamental para la época de la campaña final de la independencia. Pero hubieron también otros puros antes de él. Estoy pensando en Ildefonso de las Muñecas, también en 1814, en la Revolución de los Hermanos Angulo, en Francisco Carrascón, que también era un hombre que hablaba bastante, inclusive a él se debe el cuadro que hoy conocemos de Ventura Calamaqui, por ejemplo, ¿no? Al obispo del Cusco, Pérez y Armendáriz, que agarraba y decía pues sobre la revolución del Cusco, ¿no? Si Dios sobre las cosas buenas pone una mano, sobre la revolución del Cusco puso las dos, ¿no? Y ahí está la figura del montonero, central, fundamental, respetado y temido. Respetado porque inclusive los realistas hicieron campañas contra los propios montoneros. Hubo campañas contra el Cayetano Quirós, hubo campañas contra Ciriaco Lovera de Yauyos, por ejemplo, importantes guerrilleros que han estado en la Sierra Sur, en la Sierra Central, en diferentes lugares. Entonces ahí nos está dejando espacio para poder estudiar y ahondar más la figura de aquellos guerrilleros, y temidos también porque era difícil controlarlos. Cada uno era un jefe, efectivamente, y hay cartas de los propios jefes guerrilleros directamente con las autoridades de turno. Fueron indispensables. Estuvieron con San Martín, los guerrilleros. Es más, San Martín los premia inclusive a ellos, a los guerrilleros. Estuvieron también en el periodo peruano de la independencia, con la Junta Gubernativa del Perú. Estuvieron también con Ribagüero.
se aliaron mucho a Ribagüero, los guerrilleros, Francisco Vidal, Huabique, estuvieron ahí aliados con Ribagüero, inclusive cuando llega ya la etapa bolivariana, en un inicio no fue fácil la unión con la corriente libertadora que representaba a Bolívar, pero al final todos se unieron y Bolívar también reconoce la importancia de los guerrilleros. Sin ellos no se pudo haber logrado la independencia. Algunos, como Thomas Cochrane, en su memoria dice de que bastaba con ellos y se hubiera podido lograr la independencia. En fin, hay mucho que estudiar, pero creo que en esta ocasión hemos sido partícipes de unos conocimientos muy versados que nos ofrecen nuevas líneas de estudio para ahondar, en particular en este escenario del bicentenario de las batallas de Junín y Ayacucho. Entonces, desde aquellas figuras legendarias como Túpac Amaru, hasta aquellos guerrilleros también que estuvieron en las pampas de Junín y posteriormente llegaron a Ayacucho, podemos decir pues que se encuentra la cuota de sacrificio y esfuerzo de los propios peruanos, aquellos que lucharon por lo poco que tenían, pero que era lo mucho para ellos. Y ahí está pues aquella fuerza indubitable que después fue parte también del Ejército Unido Libertador, ya forjado con la usanza castrense, con experiencia militar, etc. Y estuvieron también aquellos que pelearon antes de la campaña de puertos intermedios, como la Legión Peruana de la Guardia, los húsares de Junín, que llegaron hasta la jornada final. Nos congratulamos de esta jornada de historia, de este segundo ciclo de conferencias, y el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú continuará así, en alianzas con otras instituciones patrióticas, con el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, para poder forjar la identidad nacional y dar el verdadero relieve y reconocimiento a todos aquellos que nos antecedieron en el campo de batalla por la libertad del Perú y de la América toda. Y compartimos a ustedes nuestro lema institucional para seguir juntos en esta tarea, con la espada y con la pluma. Muchas gracias. A continuación, entrega de certificados a los expositores. Al historiador Guillermo Sánchez Ortiz. Estimado don Guillermo Sánchez Ortiz, nuestro principal historiador militar del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, constituye un honor hacer la entrega de este diploma en reconocimiento y felicitación a la extraordinaria conferencia de Túpac Amaru II y la victoria de Sangarará en la gesta libertaria del Perú y de América. Felicitaciones, don Guillermo. Muchas gracias. A continuación, entrega el certificado a la doctora Susana Aldana Rivera. Distinguida doctora Susana Aldana Rivera, es un honor entregar a usted este diploma en reconocimiento a la brillante conferencia, enjundiosa en todos sus aspectos y que nos da muchas líneas e intereses para la investigación del Perú y nuestra historia. Felicitaciones. Muchas gracias. De esta manera se ha concluido con la primera parte de esta significativa ceremonia protocolar, invitando a la toma fotográfica oficial e invitando a los asistentes a trasladarse al segundo piso de este local a fin de ser partícipes de la develación del óleo La Batalla de Sangarará. Gracias.